hermanos, mi nombre es Eduardo Ocampo y hoy voy a compartir con ustedes el tema relacionado a la alabanza y la adoración. La alabanza es una de las expresiones más características de la renovación carismática católica. De hecho, ya el Papa Paulo VI, en el año 1975, cuando se reunió por primera vez con los carismáticos en la Basílica de San Pedro en Roma, ya había identificado en los carismáticos esa necesidad que tenemos de alabarle. Luego, más adelante, nuestro querido Papa San Juan Pablo II diría en una reunión en el año 1984 con líderes carismáticos que el Espíritu Santo trabaja en nosotros los carismáticos dándonos alegría para adorar y para alabar. Ya en tiempos más recientes, nuestro querido Papa Francisco identifica claramente 4 elementos como elementos característicos y fundamentales dentro de la renovación carismática católica. Estos 4 elementos son el bautismo en el Espíritu Santo, el amor a la palabra de Dios, la alabanza y la adoración. De esta manera, Papa Francisco ya confirma que estos son elementos indispensables, elementos básicos, elementos constitutivos de la experiencia de la renovación carismática católica. Es como si al examinar el ADN de la renovación carismática católica, encontraríamos estos 4 elementos combinados en todos y cada uno de los genes de nosotros los carismáticos. Pero si nos faltara alguno de estos elementos, tendríamos que preocuparnos, porque tal vez ya no somos carismáticos genéticamente puros. Eso sería como si es que en el camino hubiéramos sufrido alguna alteración, alguna mutación que nos ha hecho perder nuestra identidad. Por eso es muy importante siempre regresar y volver a nuestros orígenes, a nuestro llamado original, a nuestros elementos y principios constitutivos, aquella misión y aquella vocación con la que Dios pensó desde la eternidad en nosotros. Definitivamente, la alabanza no se inició con la renovación carismática católica. ¿Qué va? La alabanza es tan antigua como el pueblo de Dios. Incluso podríamos decir que la alabanza está desde la eternidad en el cielo, con ese coro de ángeles que están en continua alabanza y adoración perpetua a Dios. La primera vez que aparece registrada la palabra alabanza en la palabra de Dios está en el libro del Génesis, capítulo 29, verso 35. Y es el pasaje en el que Lía, esposa de Jacob, luego de dar a luz a su 4.º hijo, exclama la siguiente expresión: ahora sí alabaré a Yahvé. A este 4.º hijo, Lía le pone por nombre Judá. Y Judá, al igual que sus 11 hermanos, iban a dar origen a las 12 tribus de Israel. Cada una de las tribus de Israel tenía un escudo, un símbolo distintivo. Y el símbolo distintivo, el escudo de la tribu de Judá, era el león. Y se reconoce que la tribu de Judá era la más aguerrida de todas las tribus. Y cada vez que Israel iba a la batalla, la tribu de Judá iba siempre adelante, al frente. Como descendencia de la tribu de Judá, iba a tener al rey David. Y luego, más adelante, también iba a ser descendencia de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá. En la historia, no ha habido un personaje en la historia del pueblo de Dios que se haya identificado, que haya impulsado
más que nadie a la alabanza como fue el rey David. Pero antes del rey David, ha habido pasajes hermosos en los cuales se han narrado eventos de alabanza a lo largo de las Escrituras. Uno de esos pasajes, los más característicos, está en el libro del Éxodo, en el capítulo 15, cuando los israelitas, huyendo de Egipto, cruzan el Mar Rojo y ven cómo el Mar Rojo se vuelve a cerrar, ahogando al faraón y a sus carros. Es en ese entonces cuando Miriam, hermana de Moisés, coge el pandero y empieza a cantar esa alabanza famosa, ¿no? Ha echado a la mar a quien los perseguía, jinete y caballo, ha echado a la mar. De hecho, que este canto es el primer canto de alabanza registrado en la palabra de Dios. Otro pasaje memorable de estudio obligado para cualquiera que quiera profundizar en la alabanza es el pasaje que está en el libro de Josué, en el capítulo 6. Estamos hablando de los muros de Jericó. En ese pasaje, el pueblo, el ejército de Israel, con el arca de la alianza en hombros, dio 7 vueltas alrededor de la ciudad amurallada. Y luego de la 7ª vuelta, profirió ese grito aguerrido de alabanza, estruendoso, el famoso teruá, luego del cual cayeron los muros de Jericó. Pero es recién en la época del rey David en que la alabanza alcanza su apogeo en la historia del pueblo de Dios. Y es que David, incluso antes de que sea rey, él cantaba, él danzaba, él confeccionaba sus propios instrumentos musicales, él componía salmos. De los 150 salmos que aparecen en las Sagradas Escrituras, se le atribuye 73 a David, casi la mitad. Y el resto de ellos eran de discípulos de David, de esas personas que David había designado, había reunido para que siempre haya alabanza de manera permanente en el templo. Podríamos decir que la alabanza durante el reinado de David alcanzó su época de oro. Pero sin embargo, hay un canto, hay un salmo que David no pudo completar. Es como si le hubiera faltado la inspiración para completarlo al 100%. Nadie duda de que David fue una bendición para su pueblo, que a través de sus dones, a través de todo lo que él hizo por la alabanza, todo el pueblo de Israel fue bendecido. Sin embargo, no pudo completar y no pudo ofrecerle a Dios el más grande canto, el más grande salmo que él pudo haber ofrecido. Estoy hablando de su vida misma. Y es que el rey David no pudo ofrecerle a Dios su vida misma como un salmo 100% agradable a Dios. Y luego, ya en el Nuevo Testamento, viene Jesús, el león de la tribu de Judá, descendiente de David, y viene a marcar una diferencia. Y con su propia vida lleva el concepto de alabanza a otro nivel, a otra dimensión. Jesús viene a revolucionar la alabanza, porque prácticamente una alabanza que en el pueblo judío se había quedado circunscrita a la ceremonia, circunscrita al templo, Él la saca afuera del templo, la lleva donde está el pueblo, la lleva nuevamente a la vida misma, a la vida diaria, a la cotidianeidad. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se configura a sí mismo como una alabanza viva para el Padre. Cada minuto de su vida, cada respiro, cada una de sus acciones iba a constituirse como un gloria a Dios incesante, permanente, 24/7, sin descanso. Él iba a ser una alabanza en sí mismo. Él iba a dar gloria al Padre en sí mismo. De esta manera, Él nos da un ejemplo de cómo la alabanza, más que una manera de orar, más que una manera de cantar, más que una manera de danzar, es una forma de vivir.
la forma de vivir del Hijo de Dios. Los pasajes en la Biblia donde se hace referencia a Jesús alabando realmente son pocos, pero los hay. Si nosotros revisamos en el libro de Lucas, en el capítulo 10, versículo 21, ahí se nos dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, lleno de gozo, dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y las has revelado a los más pequeños. ¿Te sientes pequeño? ¿Tú y yo somos pequeños? Pues Jesús quiere revelarnos el misterio, el poder de la vida en alabanza, de la vida en el Espíritu, justamente a nosotros. Uno de los aspectos poco conocidos de la vida de Jesús en las Sagradas Escrituras era que Jesús cantaba. ¿Y esto dónde lo encontramos? Lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 26, en el verso 30, donde literalmente nos dice: luego de haber cantado los himnos, salieron juntos al monte de los olivos. Y estamos hablando específicamente del pasaje inmediatamente después de la última cena. Tenemos que saber que en las tradiciones judías, en algunas celebraciones muy importantes, se cantaba el Jalel. Y la Pascua era una de estas celebraciones. El Jalel son los salmos desde el 113 hasta el 118. Entonces la costumbre era que al inicio de la cena pascual se cantaba los salmos del 113 al 114. Y luego la segunda parte se cantaba luego de compartir el vino, que es a partir del salmo 115 hasta el 118. Y aquí viene algo muy hermoso. Y es que si nosotros vemos el Salmo 117, los primeros versículos, podemos encontrar que empieza diciendo: la fidelidad de Dios es para siempre. Y luego, al inicio del Salmo 118, nos dice: den gracias a Dios porque es bueno, porque es eterno su amor. Es increíble pensar cómo Jesús, minutos previos a iniciar su pasión, podía levantar la voz cantando, diciendo: Dios es fiel y Dios es bueno. Y es que, hermanos, hermanas, Jesús es nuestro ejemplo a seguir en la alabanza, donde cada minuto de nuestra vida tiene que ser una alabanza, a pesar de las circunstancias. Esa es nuestra meta, en esa dirección tenemos que caminar, pero debemos de ir dando paso tras paso. Yo creo que uno de los primeros pasos para nosotros los carismáticos es iniciar primero teniendo una oración personal y comunitaria, una oración de alabanza. Y eso es lo que vamos a conversar y vamos a compartir de aquí en adelante. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2639, encontramos la definición de la oración de alabanza. Y nos dice que la alabanza es la oración que reconoce de manera más directa que Dios es Dios. Le canta no por lo que Él hace, le da gloria no por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Por supuesto que hay que alabarle a Dios por las maravillas y las bendiciones que Él hace en nuestra vida, pero la alabanza es mucho más que eso. La alabanza es una oración completamente desinteresada. Y es que cuando nosotros alabamos, tenemos que poner a Dios en el centro de nuestra atención, como si fuera nuestro todo. Y aquí tenemos que recordar las palabras de San Francisco de Asís, quien decía: mi Dios, mi todo. Y es que para nosotros poder levantar una alabanza agradable a Dios, tenemos que poner en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestra oración, a Dios. Se dice fácil, pero no es tan fácil,
porque estamos acostumbrados a nosotros ser el centro de nuestra oración. Más aún, estamos acostumbrados a ser el centro, los protagonistas, aquellos que toman las decisiones, los que llevan el control de nuestra vida. Y en ese sentido, la alabanza lo que exige de nosotros es hacernos un costado, inclusive desaparecer y más bien poner en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestra atención, en el centro de nuestra oración a Dios. Por eso es que en el Salmo 150, al final, Dios da un mandato. Todo lo que respire, alabe a Dios. O sea, tú y yo, que estamos vivos, que respiramos, debemos alabarle a Dios. Pero ¿por qué Dios manda eso? No es porque Dios necesita las alabanzas y mientras más lo alabemos, Él va a ser más santo, más bendito, más bueno, va a estar más lleno de amor. No, no. Dios va a seguir siendo Dios tal cual, en todo su esplendor, en toda su belleza, así nadie lo alabe. En realidad, Dios manda que lo alabemos para beneficio nuestro, porque nosotros necesitamos salir del centro de nuestras vidas, hacernos pequeños, desaparecer, hacerle espacio a Dios para que Él tome su lugar. Es como si es que nosotros, en este tiempo en el cual hay una exacerbación del yo, donde hay un protagonismo desmesurado del yo, estuviéramos en una habitación encerrada, donde constantemente estamos mirándonos a un espejo y vemos continuamente en el espejo reflejada nuestra miseria, nuestra pequeñez, nuestros errores. Estamos viendo nuestra trágica vida y la verdad que nos sentimos muy mal. Todo lo vemos oscuridad. Es como una trampa que el enemigo nos ha puesto, en el cual nosotros estamos ahí metidos, una trampa en el cual nos sentimos solos, como si fuéramos huérfanos, hijos sin padre. Y la verdad es que cuando estamos metidos ahí, aún las pocas virtudes, las pocas capacidades, los pocos talentos que tenemos, de tanto mirarlos, nos llena de orgullo, nos llena de soberbia y seguimos ahí atrapados. El padre Rainiero Cantalamessa es el que nos habla de lo que significa el sacrificio de la alabanza. Y es que en todo sacrificio tiene que haber una víctima que muere, una víctima que se inmola, un cordero que se degolla. Pero en la alabanza, ¿quién es la víctima? ¿Quién es el que se inmola? En la alabanza, la víctima que se inmola para la gloria de Dios es nuestro propio orgullo. Y es que nosotros le estamos ofreciendo a Dios la víctima más agradable que Él puede recibir, que es, estamos sacrificando nuestra propia gloria. Por eso es que nosotros decimos que la alabanza, entonces, es para corazones humildes y sencillos. Casi podríamos decir que la alabanza es el antídoto para el orgullo y para la soberbia. El padre Juan Manuel Martín Moreno, en su libro ¿Volverás a alabarlo?, nos dice que la alabanza tiene dos momentos. Un primer momento que es la admiración y un segundo momento que es la expresión. Y es que no es que el Señor haya perdido su capacidad de ser admirable. O sea, Dios no ha perdido su ser misericordioso, su ser justo, su ser bueno. Dios no ha dejado de ser hermoso. Pero nosotros sí tal vez hemos perdido la capacidad de darnos cuenta de eso, la capacidad de admirarlo. Es como que sin darnos cuenta nos hubiéramos encerrado en una habitación con ventanas y cortinas oscuras cerradas, con puertas cerradas, donde no entra el aire y solamente en el interior tuviéramos una luz artificial
con espejos a nuestro alrededor, donde constantemente estamos viéndonos a nosotros mismos, viendo nuestro reflejo. Necesitamos correr esas cortinas, necesitamos abrir esas ventanas, necesitamos que el viento, el aire fresco entre a nuestras vidas. Pero a veces no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Ahí es donde entra en escena el ayudador. El Espíritu Santo a veces irrumpe en nuestras vidas abriendo las ventanas, abriendo las cortinas y dejándonos ver que afuera de esa habitación hay un día hermoso, hay un sol que está alumbrando incesantemente, hay un sol que nos quiere iluminar, cosa que no nos habíamos dado cuenta porque habíamos perdido nuestra capacidad de admirarlo. Entonces, un primer momento en la alabanza es poder nosotros recuperar la capacidad de admirar a Dios. Los carismáticos tenemos que ser como las plantas que están buscando la luz constantemente. Porque si nosotros, los carismáticos, los cristianos, fijamos nuestra mirada en las tinieblas y no nos enfocamos hacia la luz admirable, lo que va a pasar es que nos vamos a marchitar, no vamos a dar fruto, no vamos a crecer, nos vamos a apagar como una velita. Realmente nosotros debemos recuperar nuestra capacidad de admirar y dirigir nuestra mirada hacia la luz y dejar que esa luz nos ilumine. Pero no solamente nos podemos quedar en la admiración, sino que tenemos que dar el paso hacia la expresión. Decíamos que había dos momentos. En primer lugar, la admiración y luego la expresión. Imagínense a un enamorado que solamente se queda mirando a su amada y nunca le dice y le declara su amor. Sería un amor que no es fértil, sería un amor estático, un amor que no está yendo al encuentro del amado. Pues así, nosotros en la alabanza no podemos quedarnos callados. La alabanza siempre tiene que expresarse. Por su naturaleza, la alabanza es siempre expresiva. Y para expresar ese amor, esa admiración, la alabanza en el hombre utiliza sus manos, utiliza su rostro, utiliza su voz, utiliza su danza, utiliza su canto, utiliza la interpretación de los instrumentos, utiliza todo su ser para poder expresar esa alabanza. En la palabra de Dios hay innumerables ejemplos de las diferentes expresiones de la alabanza. Hay cursos completos de cada uno de ellos. Aquí el mensaje principal y la conclusión es que para alabar, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, tiene que alabar al Señor como uno solo. De todas las expresiones de alabanza, una de las más frecuentes son aquellas relacionadas con los cantos y la música. El Salmo 149 nos dice, cántenle un cántico nuevo al Señor. Y en el Salmo 150 también nos dice, cántenle con todos los instrumentos, alábenle con todos los instrumentos habidos y por haber. Y vaya que a los carismáticos nos gustan estos dos salmos, porque a la hora de cantar y tocar los instrumentos, ahí nos gozamos. Nos gusta mucho hacer eso. Tuve la bendición de por varios años servir en un ministerio de música y alabanza, al servicio del pueblo de Dios en la asamblea. Y aquí yo quiero recordar uno de los salmos que creo que encierra los tesoros, uno de los tesoros más grandes dentro de lo que es la alabanza, el canto y la música. En el Salmo 22, versículo 2, la palabra de Dios nos dice que Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. O sea, como diciendo que cuando el pueblo de Dios alaba, hay presencia garantizada de Dios. Y si Dios está presente,
entonces hay carismas, hay bendición, hay sanación, hay unción. La mano de Dios moviéndose. Y aquí está el truco. Para aquellos que tenemos la bendición de poder servirle con el canto y la interpretación de los instrumentos, tenemos que recordar siempre que lo más hermoso, que la unción no está en nuestro canto y en nuestro servicio, sino que la unción verdadera se derrama y se desborda cuando el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios, entra en alabanza. Más hermoso y más ungido es el pueblo de Dios en alabanza que el canto y la interpretación de instrumentos de un grupo pequeño de hermanos. Hermanos, nuestra misión como servidores en la música es hacer que el pueblo alabe. Para concluir esta parte dedicada a la alabanza, quiero intentar relacionar el Espíritu Santo y la alabanza. ¿Qué relación armoniosa y misteriosa hay entre la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, la venida del Espíritu Santo a tu vida y mi vida con la alabanza? Y es que la respuesta está justo en el relato de Pentecostés, en Hechos 2. Y si nosotros nos damos cuenta que luego de la venida del Espíritu Santo ahí en el cenáculo, en realidad el primer don manifestado es la alabanza, porque cuenta la palabra de Dios que empezaron a cantar lenguas. Pero ¿qué decían en esas lenguas? Proclamaban las maravillas de Dios en esas lenguas. Entonces es como que casi en automático la venida del Espíritu Santo provoca una alabanza en nosotros. Y es que el Espíritu Santo podría decirse que es como un vino nuevo. El bautismo en el Espíritu Santo, como ya nos lo han explicado, es como ese derramamiento del Espíritu en el cual nos sentimos profundamente amados. O sea, es un derramamiento de amor. Algo así como si el Espíritu Santo fuera un vino nuevo de amor que es derramado en estas vasijas de barro. Pero aquí viene el secreto. Una de las características más importantes de este vino nuevo es que libera, desata, desinhibe nuestra capacidad de expresar ese amor del cual hemos sido llenados. Así podemos ver cómo en Hechos 2 se habla de que parecían borrachos, parecían que han tomado vino. Sí, pero han tomado el mejor vino, ese vino que tú y yo recibimos en el bautismo y en el Espíritu, y que desata, nos desinhibe para poder expresar todo nuestro amor sin vergüenzas a través de la alabanza. Ese es el secreto de la alabanza dentro de la renovación. Esa es la razón por la cual a través de tantas venidas, tantos bautismos en el Espíritu Santo, en tantos corazones en todo el mundo, el efecto o uno de los efectos más naturales luego de la venida del Espíritu Santo es la alabanza. Es que es como si se liberara el amor, es como si se liberara nuestra capacidad de expresarnos, es como si se abrieran las ventanas de nuestros cuartos oscuros, es como si dejáramos de mirar a las tinieblas y enfocáramos nuestra mirada en la luz y la alabanza fluye. Así que hermanos, si es que sentimos que no tenemos ya capacidad de alabar, si sentimos que nuestra alabanza se está apagando, lo que necesitamos es vino nuevo, bautismo en el Espíritu. Necesitamos ser renovados para que nuestra capacidad de amar y para que nuestra capacidad de expresar ese amor a Dios sea una vez más liberada y podamos nosotros en cuerpo y en espíritu alabar permanentemente a Dios. La adoración y la alabanza son parecidas y a la vez son distintas. ¿En qué se parecen? Se parecen en que ambas nos acercan a Dios. Se parecen en que a través de ambas, tanto de la alabanza como de la adoración, expresamos nuestro amor a Dios, pero también tienen sus rasgos distintivos.
podríamos decir, por ejemplo, que cuando yo alabo, es una ola de amor que va en una sola dirección. Y la dirección es desde mí, como criatura, como creación, como hijo, sale esa ola de amor, sale esa ola de alabanza en dirección a Dios. Esa es la alabanza. Pero en la adoración hay una ola de doble vía. Hay una expresión de amor mutua, porque en la adoración yo busco el corazón de Dios, busco la intimidad con Dios, pero ¿saben qué? El corazón de Dios también me busca a mí, también tiene algo que decirme a mí. Entonces, al ser la alabanza una expresión de amor de una sola vía, la adoración viene a ser una expresión de amor de doble vía. Otro rasgo distintivo de ambos es que, como dice la palabra, toda la creación puede alabar a Dios. Es más, decíamos que en el Salmo 150 se dice, todo lo que respire, alabe a Dios. Los pájaros, las bestias del campo. Entonces, pero en la oración de adoración, no todo lo que respira puede adorar a Dios. La verdad es que de toda la creación, Dios solamente al hombre le dio la llave de su corazón, a ninguna otra criatura más. Ese es un rasgo distintivo de la adoración. Solamente pueden adorar los hijos de Dios. Un tercer rasgo distintivo de la adoración es que, de por sí, la adoración no es tan expresiva como la alabanza. En algunas ocasiones sí. Uno puede darse cuenta cuando un hermano está en actitud de adoración, cuando está arrodillado, por ejemplo. Pero si estuviera en una actitud contemplativa, va a ser muy difícil darse cuenta si está adorando. Mientras que para la alabanza sí. Ahí sí tú rápidamente te puedes dar cuenta cuando un hermano alaba y cuando no alaba. Porque no se puede alabar en silencio, no se puede alabar sin expresarlo. Pero en la adoración hay una intimidad. Hay una intimidad que de repente todas las demás personas, todos los demás hermanos no se dan cuenta que estás teniendo. Pero hay uno que sí se da cuenta. Y es aquel que puede mirar más allá de las apariencias. Es aquel que puede ver el corazón. Solamente Dios puede saber quién realmente está adorando. Porque solamente Dios puede ver tu corazón y el mío. Y entonces, ¿podríamos decir que la adoración es más ungida que la alabanza? Yo creo que no. Ambas son expresiones de amor hacia Dios y en ambas Dios actúa y en ambas Dios desata su poder y en ambas el Espíritu Santo se mueve y revolotea. Yo les quiero plantear esto. Imagínense, ¿no? Imagínense que estamos nosotros entrando al templo y entramos en medio de los cánticos de alabanza, reconociendo que Él es el Señor, que Él es el Altísimo. Y entonces todo el pueblo se anima con nosotros y empezamos a alabar y a cantar y a proclamarlo. Y ya nada más importa porque nuestro centro y nuestra atención está en aquel que nos da su luz, en aquel que es nuestro amado, aquel que es nuestro Salvador. Esa es la alabanza. Y de repente en los atrios del templo nos ponemos a cantar, a danzar de alegría y sacamos los instrumentos musicales y estamos ahí con los hermanos en una alabanza gozosa y festiva. La renovación, ¿no es cierto? Así somos en la renovación. Pero, ¿qué pasaría si en ese mismo templo nos quedamos solamente en los cánticos y no nos acercamos a visitar al Santísimo? ¿Qué pasaría si nos quedamos solamente en la alabanza y no nos acercamos a tener esa intimidad personal, individual? Entonces, la alabanza y la adoración en ese sentido se complementan. Porque uno entra a los atrios del templo en alabanza y va avanzando con el corazón gozoso y junto con los hermanos se anima porque está en la casa de Dios,
porque viene a visitar a su Dios. Pero hay que ir dando pasos, pasos en la intimidad, pasos en la oración, acercarnos cada vez más hasta llegar hasta el corazón de Dios. Esa intimidad que hay entre el Creador y su creación, entre el Padre y el Hijo, entre el santo y el pecador, entre aquel que lo dio todo por nosotros, entre el Salvador y nosotros, los que hemos sido redimidos y salvados. Ese encuentro se da justo en la adoración. Miren, hermanos, es como si el camino hacia el corazón de Dios tuviera una puertita muy chiquitita. ¿Recuerdan que decíamos que en la alabanza es como si nosotros desapareciéramos de la escena y solamente queda en el centro como un todo? En toda nuestra atención queda Dios. Pues miren, en la adoración nosotros volvemos a la escena, pero ya no para estar en el centro, sino que nos contemplamos a nosotros mismos delante de Dios como realmente somos. Y cuando nosotros estamos delante de Dios y nos damos cuenta de quiénes somos, no queda otra cosa que hacerse chiquitito, pequeñito, humilde. Como la mujer pecadora que arrastrándose llegó a los pies del Señor, sintiéndose muy pequeñita, muy poquita cosa, arrepentida totalmente de lo que había hecho, entregándolo todo con el frasco de alabastro que era su seguridad, rompiéndolo a los pies del Señor. Y es que, hermanos, para entrar en el corazón de Dios, si bien es cierto, como dije, nos dio la llave de su corazón solamente a nosotros, pero la puerta es tan chiquitita del corazón de Dios que la única manera de poder entrar a través de ella para sumergirnos en el mar de su misericordia es hacernos muy pequeños. Y es que la adoración exige de nosotros mucha humildad, mucha sencillez, mucho arrepentimiento. Y en esas condiciones es cuando Dios nos acoge, nos abraza con sus manos y nos atrae hacia su pecho como sus hijos amados, como el padre que abraza al hijo pródigo, como aquel que lo estuvo esperando, como aquel que es su Salvador, como aquel que lo trae de las tinieblas hacia su luz. La adoración, queridos hermanos, es esa oportunidad que tenemos de entrar en el corazón de Dios. Y no tenemos que perdernos nunca esa oportunidad. De nada serviría vivir en alabanza si no podemos llegar y entrar al corazón de Dios. Y de nada serviría estar en el corazón de Dios si esa felicidad no desata nuestra alabanza. Ambas, alabanza y adoración, son un ciclo permanente de amor que lo único que hace es poder hacernos vivir en la abundancia de su amor, en la abundancia de su misericordia. Y ahí está el Espíritu Santo, ayudándonos a sentirnos amados, desatando nuestra expresión de amor en alabanza. Y ahí está el Espíritu Santo, llevándonos de las manos y haciéndonos recordar que somos sus hijos, que somos pequeños, que hay mucha misericordia para nosotros. Ahí está el Espíritu Santo a través de nuestros hermanos, ayudándonos a siempre tener un momento de adoración, de acercamiento, de encuentro, de intimidad con nuestro Señor. Queridos hermanos, hay mucho que decir sobre la alabanza y la adoración. Nos quedaríamos cortos en un tema intentando poder desarrollar y profundizar en estos misterios y en estas bendiciones tan hermosas para la renovación carismática católica. Pero espero que con esto nosotros hayamos podido animarnos, descubrir, redescubrir esos tesoros que nos han sido dados a la renovación carismática católica. Son pilares, son fundamentos, son elementos indispensables. Está en nuestro ADN la alabanza y la adoración. Entonces, vivamos en alabanza, vivamos como adoradores. Dejemos que el Espíritu Santo nos santifique a través de la alabanza y una adoración continua en nuestras vidas.
merecedor de las palabras más dulces posibles de pronunciar, de la caricia más tierna, de la adoración de mis canciones, mis poemas y mi amor. Tú eres merecedor de que renuncie a la dureza de mi corazón, de que me postre rostro en tierra a adorar y me anonade y me humille suplicándote perdón. Tú eres digno de la alabanza, de la gloria y la bendición. Alzo mis brazos y te canto, declarándote mi amor. Quiero ser tuyo, solo tuyo, para siempre. Tú eres digno de toda honra, de la danza y la adoración. Alzo mis brazos y te canto, declarándote mi amor. Eres Jesús, lo más hermoso, lo más grande. Eres mi todo. Alzo mis manos. No hay nadie como tú. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande, Jesús. Lo más grande. Eres mi todo.